Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro curso de biología y hoy nos toca tocar el tema biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en biología, los átomos, se interactúan entre sí cuando hay vacíos, falta de electrones en su última capa orbital. Los átomos se interactúan entre sí cuando hay vacíos, de los electrones en su última capa orbital. Ahora, sus características: elevado calor específico, alto punto de ebullición, bipolaridad, alta tensión superficial, el pH neutro 7,0. Funciones: termorregulador, ¿ya? Funciones: termorregulador, soporte de reacciones, solvente universal, movimiento de volúmenes, actúa como buffer. ¿Y qué cosa es el buffer? ¿No? Dice, impiden cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Ahora, dentro de estos tenemos cuáles son los elementos y los compuestos que están inmersos en esto: el agua, el ácido, base y sales minerales. Y como las sales minerales son muy importantes, hemos hecho el cuadrito acá. Sales minerales, tipos insolubles y solubles. Los solubles formando parte de las conchas, los esqueletos. Las sales minerales forman parte de nuestros huesos, de nuestro esqueleto, tanto también de los moluscos, las conchas, ¿no? Entonces, en nosotros, los hombres, los esqueletos, los huesos. Ahora, solubles, dice, disoluciones iónicas, en cationes y aniones. Todo este mantenimiento de concentración hace la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es que el equilibrio, ¿no?, del organismo. Cuando es como un carro que está trabajando bien, todo tiene su aceite, su agua, su gasolina, todo está en orden. Eso se llama homeostasis. Y es el mantenimiento de la concentración. Pero para que haya esto, tiene que tener insoluble, soluble, formando parte de conchas, ¿no es cierto?, las sales minerales. Con todos estos pasos llega a la homeostasis, la parte equilibrada del organismo, donde funciona como debe ser. Muy bien, jóvenes, esto ustedes lo tienen en su guía, bien explicado y bien dilucidado para que ustedes lo puedan leer y entenderlo mejor. Como no estamos en una clase en físico, el tiempo no podemos extendernos demasiado. Ya lo haremos adelante, e incluso con algunos gráficos que podamos ofrecer. Por ahora pasamos, jóvenes, a la página. Tenemos ahí la página 21. Muy bien. Vamos a la página 21, ¿ya? Vamos llenando algunas preguntitas. Página 21 de la guía. Muy bien, ahí está. ¿Y qué dice ahí? Vamos respondiendo. Dice, ¿qué significa el pH? pH 1. ¿Qué significa el pH? Ahí está. Entonces dice, respondemos, es el potencial de hidrógeno. Es el potencial de hidrógeno, dice, es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez. Es el potencial de hidrógeno, es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez o alcalinidad. Estamos respondiendo ya. Página 21, la primera. Dice, ¿qué significa el pH? Potencial hidrógeno. Es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez o alcalinidad. Listo. Vamos a ver. Pausa. Entonces continuamos, ¿ya? Hemos hecho la 1 ya. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Dice, ¿qué es un enlace covalente? 2. ¿Qué es un enlace covalente? Ya, dice entonces,
Cuando los átomos no tienen carga, son covalentes. Póngale así. ¿Qué es un enlace covalente? Cuando, ¿ya? Dos, cuando los átomos no tienen carga, son covalentes. También se dice cuando comparten o compartición de electrones para formar enlaces. También se le dice cuando es compartición de electrones para formar enlaces. Hemos hecho la 1, hemos hecho la 2. Vamos a la 3. Estoy dictando. Ya van llenando ustedes. Ya. Listo, ponemos la 3. ¿En qué se diferencia un ácido y una base? 3. ¿En qué se diferencia un ácido y una base? Está en la teoría ahí, en el libro. Y dice, el ácido es pH. Es pH. Así. El ácido es pH. Es menor a 7. Es menor a 7. Es una escala que tiene, ¿no? Así como la escala de Richter, que cuando medimos los temblores, 5, 6, 7, 8, temblor 9, ya cataclismo, y él también tiene su escala, número 7. ¿Listo? Entonces ponemos ahí, es menor a 7. Y base, ese es el pH, es menor a 7. Y base, por eso dice la diferencia, y base, su pH es mayor a 7. Su pH es mayor a 7. ¿Listo? Ya está entonces. ¿Cuál es la diferencia? El pH es menor a 7. Y ese es en el ácido que nos pedían. Dice, ¿en qué se diferencia el ácido y una base? El ácido, su pH es menor a 7. Y en base, su pH es mayor que 7. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Pausa. Listo, jóvenes, continuamos. Vamos a la cuarta, a la 4. Esta 4 es de la retroalimentación. Acá se llama retroalimentación. Lo que estamos haciendo. ¿Esto dónde está? En la página 21. Cuidado, no se estén confundiendo. En la página 21. Hemos hecho la 1, la 2, la 3. Ya está. Ahora vamos a la 4. ¿Qué dice la 4? ¿Listo? Él es a los huesos como él a la sangre. Hay que llenar ahí esos vacíos. Él es a los huesos como él es a la sangre. Entonces, ¿qué le podemos poner ahí? Como es una retroalimentación, quiere decir, jóvenes, que están jalando conceptos de segundo año, ¿no? De primer año, segundo año, tercer año, lo que han estudiado ustedes. Retroalimentación, hay que recordar. Entonces, él es a los huesos. Fosfato de calcio, pues. Fosfato de calcio es para los huesos. Fosfato de calcio. Y hemos llenado ese vacío. Ahora el otro. El fosfato de calcio es a los huesos. Como el plasma es a la sangre, pues. Plasma. Ustedes saben cómo es el plasma. Es la sangre, es el líquido. No lleno de vitaminas, proteínas. El que lleva a todas las partes del cuerpo, hasta la punta del cabello. El plasma. Listo. El fosfato de calcio es a los huesos, como el plasma es a la sangre. ¿Listo? Ahora, luego viene, ya está respondida la 4. Ya estamos respondiendo, ya vayan anotando. Ahora, ¿qué cosa viene ahí? Lectura 1. Dice la hipermatemia supone una relación sodio-agua plasmática mayor de lo normal, aunque el límite superior normal de la natremia, concentración de sodio en fluidos corporales es de 145, ¿no? Ya está, vamos a ver. A ver. 145, ¿qué? Miliequivalentes. Así significa eso. Hay una MEQ. Miliequivalente, ¿no? De litro. Miliequivalente sobre litro. 145 miliequivalente. Ahí hay un numerito así. 145 miliequivalente.
Así, ¿no es cierto? Ahí está el símbolo. A ver. Y mili equivalente. Equivalente, eso significa por litro. O sobre litro, por litro. Listo, ya está. Listo. Eso significa eso, ¿ya? 145, así dice. Ya. Mili equivalente por litro. En general solo se diagnostica hipernatremia cuando se superan los 150 mili equivalente por litro. Esto supone siempre el aumento de la osmolaridad y de la tonicidad plasmática. Y así va desarrollando características. Entonces, en base a esta lectura que ustedes tienen en su guía, nos hacen unas preguntitas. Página 21. Estamos en la página 21, ahí está. Página 21. Y ahora entramos, después de que hemos hecho esta introducción, trabajando en clase. Trabajando en clase. Listo. ¿No es cierto? Ahora, ponemos ahí la primera pregunta, 1. Trabajando en clase. Esta es la introducción de la página 21, unas pequeñas preguntas. Ahora venimos a desarrollar el meollo del asunto. Trabajando en clase. 1. Ya comenzamos con las preguntas. 1. ¿Qué dice? Explique la importancia del agua, las sales minerales y los gases para los seres vivos. Y ahí hay una rayita, otra rayita, otra rayita. ¿Ya? Y ahí hay que rellenar. Ya les he dicho, cuando no alcanza se hace en el cuaderno y se pone el número de la página y a qué tema pertenece. De ahí para estudiar cómo se ha llenado. Entonces vamos a la 1 de trabajando en clase, página 21. Y ahí dice 1, la pregunta y vamos respondiendo, ¿ya? Entonces dice, trabajando en clase, 1, explica la importancia del agua, las sales minerales y gases para los seres vivos. Listo. Muy bien. Vamos a ir respondiendo, ¿ya? Ponemos ahí. La primera, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente, dice, alrededor del 60%, del peso corporal, vamos anotando, estoy dictando, dice, alrededor del 60%, aproximadamente, alrededor del 60%, así se escribe 60%, listo, del 60%, el peso corporal en un humano es agua. El peso corporal en un es agua, H2O, es agua, ¿correcto? Ya pues de acuerdo, ¿no? Cuando el humano todavía es joven, pues tiene 60%, cuando ya va envejeciendo, que se dice segunda edad, tercera base, cuarta base, ya 60 años, 70 años, va bajando a 40%, 30%. Se va acumulando de grasa y poca agua. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Ya. Eso es muy importante, porque en los seres vivos el agua es básico. En las mismas plantas para su fotosíntesis, para su consumo de energías minerales del suelo, el agua. Nosotros también supervivimos por el agua en nuestro cuerpo. Es básico. Ahora, dice, las sales, dice, la otra pregunta es, ¿y las sales minerales por qué son importantes? Vamos, anotemos. Las sales, ya, vamos a ver, pausa, a ver, las sales que dice. Veamos, respondemos ahora a lo que dice aquí. Ya hemos respondido del agua. Ahora las sales minerales, ¿por qué son importantes? Dice, tienen una importancia biológica, tienen una importancia, estamos respondiendo, tienen una importancia biológica tanto como un buffer, doble F, tanto como un buffer o una proteína, tanto como un buffer o una
proteína. ¿Ya? Listo, ponemos ahí. Tanto como un buffer o una proteína. Esas son las sales minerales. ¿Listo? Ya, vamos a ver. ¿Qué otra cosita más pregunta ahí? Dice... Y los gases. Bueno, pues jóvenes, ya sabemos, pero los gases que están en la atmósfera, los gases más importantes pues, son el oxígeno. ¿Por qué? Porque en base al oxígeno vivimos pues, todos los seres vivos, ¿no? Las plantas, nosotros mismos, los mamíferos, los humanos. El oxígeno. Si no hay oxígeno, nos asfixiamos, nos morimos pues, por falta de aire. En el aire está el oxígeno, el hidrógeno, el helio, el argón, hay tantos gases, pero ese oxígeno que complementa al aire, que es una parte del aire, ese oxígeno es el que nos sirve. Entonces, ponemos ahí, respondemos entonces, ¿ya? Dice, los gases más importantes son el oxígeno y el carbono. Y ese carbonato, ¿en dónde interviene? En la fotosíntesis, en la respiración de las plantas. Entonces, tenemos el carbono, ¿no es cierto? El oxígeno. Y el oxígeno es O2. Oxígeno 2 y el carbono, ¿no? El anhídrido carbónico que botan el humo de los carros, ya. CO2. Entonces, este CO2, el oxígeno es generalmente para los seres vivos, nosotros, ¿no? Los humanos, los mamíferos. Y el carbonato es para qué, el anhídrido carbónico, ¿para qué es? Es para la fotosíntesis. Para la fotosíntesis que realiza la planta en su respiración, ¿no? Adquiere esto y elimina oxígeno puro. Entonces, ahí le colocamos, ¿no? La fotosíntesis y respiración de las plantas. Y respiración de las plantas. Ya estamos descifrando ya, jóvenes. Entonces, ¿para qué son los gases muy importantes? Para la respiración y la supervivencia de los seres vivos en el planeta. Generalmente el oxígeno, O2, es para los humanos, para los mamíferos, para los animales, ¿ya? Y para las plantas, el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? El carbonato, fotosíntesis y respiración de las plantas. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, entramos a la 2. La pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuáles son las propiedades del agua? Muy bien. Las propiedades del agua. Ponemos ahí. Se supone que hay varias, ¿no? Son varias, ya las hemos visto anteriormente. Y vamos a poner. A ver. Pausita. Carajo, también acá. Bien, estábamos en la 2, ¿no es cierto? Donde dice cuáles son las propiedades del agua. 1, ponemos entonces, ¿no es cierto? 1. Ya está, ponemos acá 1. Listo. ¿Y qué le ponemos ahí? Elevada, constante dialéctica, dentro de paréntesis, disolvente. Es bien disolvente el agua, ¿no? El agua penetra en cualquier sitio, destruye todo, lo va labrando. El agua tiene un poder disolvente. Entonces, elevada, constante dialéctica, y dentro de paréntesis, disolvente. Es disolvente. Esa es la primera propiedad. Vamos a la propiedad 2. 2. Tensión superficial. Tensión superficial. ¿Ya? Ponen ahí. Tensión superficial. Vamos a la 3. Capilaridad. Capilaridad. Si no lo saben escribir, capilaridad. Capilaridad. ¿Ya? Vamos a la 4. A ver. Vamos a la 4. Elevado calor específico. Elevado calor específico.
elevado calor específico. Muy bien. Y vamos a la 5. Densidad. Densidad. Ya está. Densidad. El agua es densa, ¿no? Dice densidad. Y ahora, ¿por qué? Claro, dice, al enfriarse el agua líquida aumenta la densidad. Se va enfriando, ¿qué se va haciendo? Se va haciendo un bloque de hielo, ¿no? Se va congelando, denso, ya. Entonces, 5, densidad. Vamos a la 3. Acá voy a poner la pregunta 3. ¿Qué significa la 3? A ver, ¿qué dice? Marca B o F. ¿Verdadero o falso? Ya está en la 3. ¿Y qué dice? El agua es una molécula dipolar, claro. Tiene pues dos polos, positivo y negativo, arriba y abajo. Es bipolar, ¿no? El agua, ¿sí? Una barrita. Entonces acá tiene positivo y acá tiene negativo. Por eso es dipolar. Di2. Entonces dice, el agua es una molécula dipolar. Entonces le ponemos verdadero, pues la primera, ¿no? Entonces una rayita, verdadero, ya vamos arrancando ya. Ahora viene la otra, es un puntito, perdón, es un puntito. La primera pregunta ya está, verdadero entonces. En la 3 dice, una propiedad del agua es su elevado calor específico, ya lo hemos visto. Verdadero también, hasta anteriormente. Entonces, verdadero también, otro puntito. En la 3. Y en la 2, en la 3, un buffer es una sustancia amortiguadora, ¿sí? Es una sustancia amortiguadora, ya lo hemos visto anteriormente acá, en las sales minerales. Entonces, verdadero también. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta 3? La C. La C es. ¿Y la C qué dice? Verdadero, verdadero y verdadero. La 3. Es la C. Vamos a la 4. Acá estamos, ¿ah? 1, 2, 3. Acá 3, 4. ¿Ya? Acá está la 1, la 2, la 3 que le hemos pasado acá. Y está la 4. Estamos avanzando. ¿Qué es la 4? La 4 dice, no es, a ver, no es una característica del agua. No es una característica del agua. Y dice A, actúa en las relaciones como dipolo. Ya está, ¿sí? Está bien. B, es una biomolécula inorgánica binaria. También es correcto. Representa el principal solvente orgánico, disuelve todo. D, presenta en su constitución enlaces de tipo covalente, ¿sí? Entonces, ninguna de las anteriores, es la E. Es la E. Todas son. Entonces, listo. Muy bien. Vamos a la 5. Terminemos esta cara. La 5. ¿Qué dice la 5? Vamos a ver. La 5. La 5 dice, el metabolismo celular conlleva la formación de ácidos y bases, lo cual alteraría el pH del lugar donde ocurre tal proceso. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué cosa significa pH, potencial del hidrógeno. Es un parámetro, dice, muy usado en química para medir el grado de acidez. Eso es pH, ¿eh? No lo olviden. Entonces, dice, el metabolismo celular conlleva la formación de ácidos y bases, lo cual alteraría el pH del lugar donde ocurre tal proceso. Para evitar estos posibles cambios existen los llamados, a ver, ¿cuáles son? Miramos, tampones, amortiguadores, buffer, ya está. Entonces, ácidos y bases, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Acá los tenemos en, a ver, acá los tenemos en tampones, amortiguadores, buffer. Entonces, dice, ¿cuáles son? Dice cambios, dice, para evitar estos posibles cambios existen los llamados. Son pues los tampones, los amortiguadores y los buffers. Son los 3, A, B, C, ¿no? Entonces, ¿y dónde está eso? Está en los ácidos, acá, en los amortiguadores, en la base, ácidos y base, ¿no? Entonces, ácido es uno y base es otro, ¿ah? Son dos sustancias.
diferentes, ácido y base. Entonces en la base están los amortiguadores, tampones o buffer. Dice, los organismos deben mantener un pH equilibrado como parte de la homeostasis, por lo que existen sustancias llamadas buffer, que impiden los cambios bruscos de acidez. Entonces, aquí dice, el metabolismo celular conlleva la formación de ácidos y bases, lo cual alteraría el pH del lugar donde ocurre tal proceso. Y para evitar estos posibles cambios existen los llamados tampones, amortiguadores y buffer. Entonces ponemos la D, A, B y C. Son los tres. A, B y C. Los tres son. Respuesta. Muy bien. Y vamos a la 6. La 6, ¿qué dice? Vamos a ver. La 6 dice, tiene mayor porcentaje de agua en su constitución. Ahí está. Acá vamos a poner la 6. ¿No? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Acá. 1, 2, 3. Acá tenemos, debemos pasar la 3 acá. 4, 5. Ahora vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? La 6 dice, tiene mayor porcentaje de agua en su constitución. A, el hombre. B, la malagua. C, la ostra. D, el tomate. Y E, el cactus. O las corotiles que le decimos, bueno, que están en los desiertos. O en las pampas, en las lomas. Ya. Entonces, observando en estudios anteriores que hemos hecho en primero, segundo, tercer año de media, habla del hombre que tiene un máximo de 60-65%, pero mayor a él es la medusa. Medusa, así, se llama medusa, su nombre técnico, pero también se le dice malagua. En algunos sitios se le dice malagua medusa, pero su nombre técnico es medusa. Entonces, ¿qué dice? Tiene 95% y algunas plantas también. 95, casi todo es pura agua. El hombre tiene 60, no tiene más. El resto es músculos, tejidos, ¿no? Sus células, ya. Entonces, la malagua es la que tiene más agua. Entonces, es la B. En la 6 es la B. Muy bien. Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? A ver, vamos a ver ahí. 7. A ver qué dice la 7. En la 7 dice, coloca verdadero o falso. Los gases se encuentran en constante movimiento rápido y desordenado. Claro, pero el gas se extiende. Si ahorita lo ponemos en una botella, sacamos de un cilindro sacamos gas. Lo metemos a la botella, se comprime. Pero de esa botella también sacamos y lo ponemos a un balón más grande. O de repente a un cilindro. El de la botella se extiende desordenadamente y ocupa todo ese volumen. Entonces, verdadero. Es verdadero. Ya está. 8. Vamos a la 8. Entre las funciones del agua se encuentran disolvente, medio de transporte, termorreguladora, termoaislante. Dice, todas las anteriores. Es la E. Todas son. Es la E. Vamos a la 9. ¿Listo? Es la E. ¿Qué dice la 9? La molécula del agua presenta una forma. La molécula del agua presenta una forma. Cuando se unen, así los dos hidrógenos y el oxígeno, ¿sí? H2O, ahí. Entonces, a ver, ¿qué estamos formando? Dice una forma, dice que nos pide, la molécula de agua presenta una forma triangular en su formación. 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Formamos un triángulo. Entonces será la E. En la 9 es la E. ¿Listo? Triangular. ¿Correcto? Ahora, antes de continuar, vamos a volver un ratito atrás, jóvenes, en la página 21, porque hemos estado haciendo ya la página 22, ¿no es cierto? Ya. Y en la página 21 estábamos, perdón, a veces por la apuranza, ¿no? No lo hemos llenado bien. Dice la lectura 1, la hipermatemia. Entonces ahí hemos leído de qué cosa significa MEQ,
partido L, o por L. M es mili. EQ equivalente por litro. Entonces, leyendo todo esto, dice, pregunta. Pausa. Antes de seguir avanzando, nos estábamos olvidando, jóvenes, de la retroalimentación en la página 21. Estábamos leyendo ahí, lectura 1 dice, lectura, faltaba llenar, lectura 1, ¿no? Y ahí hablábamos de la hipermatemia, supone, dice, una relación sodio-agua plasmática mayor a lo normal, aunque el límite superior normal de la natremia, concentración de sodio en florales, es 145. Y estábamos explicando, ¿no es cierto? Ahí nos hemos desviado un poquito. 145 m EQ y ahí por litro, ¿correcto? Esto decíamos que era mili y esto equivalente, ¿ya? No se olviden, todo por litro de agua, ya está, listo, muy bien. Entonces, ahí, en esa lectura, nos faltaba llenar 2 preguntitas. Y con eso hemos terminado por hoy día, jóvenes. Vamos a ver. ¿Qué es dice la primera, qué es la hipernatremia? Ya, si nosotros leemos aquí, en la lectura 1, escuchando, a ver, la hipernatremia, dice, supone una relación sodio-agua plasmática mayor de lo normal, aunque el límite superior normal de la natremia, ahí está, concentración de sodio en fluidos corporales es 145 mili equivalente por litro, ¿correcto? En general, solo se diagnostica hipernatremia cuando se superan los 150 mili equivalentes por litro. Esto supone siempre el aumento de la osmolaridad y de la tonicidad plasmática. ¿Ven? Entonces de ahí respondemos a la pregunta. ¿Qué es la hipernatremia? Muy bien, ponemos ahí. Respondemos. Cuando se supera los 150 mili equivalente por litro, ¿ya? Cuando se supera los 150 mili equivalente por litro. Aumento de la osmolaridad. Y de la tonicidad plasmática.